de nueva cuenta por la invitación. El título de mi presentación es Evaluación rápida de fuentes de contaminación ambiental, y durante la presentación me voy a referir a esta técnica como la técnica ERFCA. Seguramente ya algunos de ustedes incluso escucharon hablar de ella. Eh, de hecho, en algunas de las NOM precisamente hacen referencia a ella, y es una técnica que, bueno, no es una técnica eh, que tenga pocos años, ya tiene desde 1980 que se comenzó a trabajar con ella. Lo que hace interesante el uso de esta técnica, sobre todo para la cuestión ambiental, es que evaluar el impacto ambiental es un aspecto bastante complejo, y sobre todo en donde requerimos de diferentes perfiles para poder determinar el grado de contaminación que pudiera haber en una zona de estudio. Y es por ello que en esta técnica, lo que me gusta de esta técnica, y por eso decidí utilizarla para la presentación del día de hoy, es que es una técnica que permite evaluar de manera rápida y económica, ya que no requiere de estudios directos, las principales fuentes y zonas de contaminación. En esta técnica vamos a ver que se utilizan coeficientes y cálculos para los aportes de los contaminantes basados en datos de producción industrial e información estadística principalmente. Eh, También, antes de continuar con la presentación, pues quisiera también hacer mención que este trabajo pues forma parte de lo que estamos desarrollando dentro del proyecto Red Ciudadana de monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana. En la parte de los inventarios de contaminación al aire, pues está considerado el utilizar esta técnica para hacer las estimaciones, y por eso es muy importante relacionarlo, ¿no? con el proyecto que estamos llevando a cabo. Y bueno, dentro de la presentación voy a abordar una breve introducción, como lo estaba haciendo al inicio, sobre la técnica EFCA, y también brevemente los antecedentes, los objetivos de esta investigación, la metodología, los resultados en torno a lo que está relacionado con el proyecto de calidad de aire, y a las conclusiones y las referencias. En cuanto a la introducción, como les comentaba, esta técnica ERF, que es un instrumento, pues que para empezar está enfocado para ser utilizado en países en donde, debido a la falta de recursos económicos y ausencia de bases de datos confiables, pues no tenemos manera de determinar de manera precisa cómo se encuentra la contaminación al aire, al agua y al suelo. Por ejemplo, en nuestro país hay algunos eh, estados en donde tienen una infraestructura de monitoreo, por ejemplo, de calidad de aire, pues más completa en comparación con lo que pasa en nuestra localidad. Por otro lado, es importante que los estudios que hacemos, las investigaciones que hacemos hoy en día, pues las orientemos sobre todo a la problemática regional, y que todos los esfuerzos que hacemos en el laboratorio, ¿verdad? O en las diferentes academias, pues vayan en función de esas necesidades regionales. Entonces creo yo que también esta técnica, el utilizar esta técnica, viene muy de la mano con los estudios del entorno socioecológico que hoy se ameritan, ¿verdad? Entonces, regresando a la diapositiva, bueno, es muy importante recalcar la necesidad de hacer compatibles los resultados de las técnicas con herramientas computacionales, ¿verdad? Es decir, esta técnica, como les comentaba,
tenemos conocimiento de ella, de sus inicios desde 1980 aproximadamente en adelante. Y al igual como lo que ha sucedido con la inteligencia artificial, pues ya también tiene bastantes años, ¿verdad? Que se está trabajando en estas áreas, pero los avances de la tecnología hoy en día son los que nos están permitiendo pues alcanzar resultados más, más concretos y con mayores beneficios que hace unos años, por ejemplo. Entonces, en esta técnica, que precisamente está orientada a medir la contaminación, ya sea al suelo, al aire o al agua, lo que hace es utilizar coeficientes relacionados con las cargas de contaminación relacionadas con cada una de las fuentes que se presentan en una zona de estudio, ¿no? Entonces aquí esta diapositiva es solamente como introducción, como recordar, ¿no? Recordar aquello con lo que estamos diariamente enfrentándonos en el lugar donde vivimos, ¿no? Y a continuación, aquí hay unas imágenes. Eh, Todas estas imágenes son imágenes de problemáticas locales, ¿verdad? Seguramente se hacen conocidas algunas de estas imágenes y pues cada día es más serio este problema de la contaminación ambiental y por otro lado necesitamos trabajar de la mano con las diferentes áreas para poder aprovechar, ¿verdad? Por un lado, los residuos, tratando de, sobre todo, maximizar, ¿verdad? El uso que podemos darle, ¿verdad? Y por otro lado, el cuantificar, ¿verdad? El cuantificar el daño, ¿no? Y ese daño que es al ambiente y por otro lado a la salud, ¿verdad? Entonces, hoy vemos investigaciones relacionadas con padecimientos y enfermedades como el cáncer y que nos dicen que precisamente los casos de cáncer están relacionados con la exposición desde hace años atrás en un ambiente contaminado, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver, ¿no? Con lo que estamos comentando. Y por otro lado, bueno, esto también parte de lo que les comentaba hace un momento, pues la salud, ¿no? Entonces, de la importancia de este tema, ¿no? De poder cuantificar lo que son los contaminantes que se encuentran al aire, al agua y al suelo. Entonces, esta problemática pues es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, pues las consecuencias, pues no nada más es a la salud, ¿verdad? Sino también las afectaciones. Vemos, por otro lado, la pérdida de la biodiversidad, que también es una situación muy alarmante. Nos ha pasado que escuchamos sobre algunas especies que están en peligro de extinción o también casos de especies que han tenido que migrar, ¿verdad? Hacia otros entornos, precisamente porque no encuentran el ambiente adecuado para sobrevivir, ¿verdad? Por otro lado, la problemática que tenemos con la fauna nociva también es bastante seria porque, bueno, esto tiene que ver con enfermedades, ¿verdad? Y entonces, por eso es que necesitamos identificar, bueno, cuál es el escenario local, regional, nacional y mundial en cuanto a este tema de la contaminación ambiental. Y por otro lado, también tener presente que los tomadores de decisiones, pues difícilmente tienen conocimiento, por ejemplo, de las fotografías que veíamos hace un momento, ¿no? A nivel nacional o mundial, pues hay situaciones en diferentes partes del mundo, es decir, este problema pues no nada más es de nuestra localidad, sino en todo el mundo. Y lo que ayuda para la toma de decisiones es precisamente tener datos, ¿verdad? Entonces, en la medida que podamos concentrar datos y que estos datos sean trazables, eso permitirá que los encargados de definir las políticas públicas, de tomar las decisiones, de comprar el equipamiento necesario, pues lo haga de una manera más informada, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, también hemos hablado que en el caso de México, pues tenemos una normatividad en materia ambiental
considero suficiente, pero no por ello se garantiza a la fecha el cumplimiento de las normas, entonces también ahí en esa parte hace falta un trabajo, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, el poder tener un inventario de contaminantes, aunque sea a nivel local, pues es una tarea bastante compleja. Precisamente por lo que comentabas al inicio sobre la falta de información, sobre la falta de datos, sobre la falta de equipo que nos dé esas mediciones, ¿verdad? Con las cuales podamos sacar alguna tasa de emisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta realización de los inventarios, pues una estrategia es obtenerlos de una manera indirecta, es decir, utilizando métodos estadísticos, ¿verdad? Como es el caso de la técnica de evaluación rápida de fuentes de contaminantes ambientales. Y a través de estos inventarios, pues que podamos contar con una herramienta de gestión, pues que nos permita poder tomar decisiones de manera informada. Y bueno, eh, preferentemente lo ideal sería tener los mecanismos para tomar los, los estudios directos, ¿verdad? Es decir, equipos especializados y que se encuentren certificados, pero al no tener esa infraestructura, bueno, pues tenemos que utilizar estas herramientas estadísticas y desarrollar incluso nuestras propias herramientas e incluso los equipos, ¿no? Como lo que se está llevando a cabo en este proyecto, ¿no? Se están desarrollando equipos precisamente para poder tener conocimiento de los valores, ¿no? Reales. Por otro lado, las fuentes de contaminación, recordemos que pueden ser puntuales y no puntuales. Entonces, eso también lo hace complejo, ¿no? En el caso de las fuentes no puntuales, como son las fuentes de área, como son las fuentes relacionadas con la agricultura, con la ganadería, pues se vuelve complejo el poder obtener, bueno, cuáles son esos valores relacionados con las cargas de contaminantes. Y por otro lado, en el caso de las fuentes fijas, pues a la fecha de lo que se tiene conocimiento a través del INEM es, es a través de lo que reportan las empresas en su cédula de operación anual, ¿verdad? Entonces, eso también es un dato, bueno, que a ciencia cierta no sabemos, ¿no? Qué tan exacto puede ser, ¿no? Pero bueno, es el dato de referencia que nos da el INEM. Y en cuanto a cómo trabaja esta técnica, es decir, les voy a explicar un poquito la metodología de esta técnica y sobre todo la intención de platicarles la metodología es para que pudieran relacionarlo con los trabajos que llevan a cabo cada uno de ustedes. Poco a poco he ido conociendo los proyectos en los que se están desarrollando y considero muy importante la parte de la gestión de los datos, ¿verdad? Y que podamos a través de poder llevar a cabo un experimento N veces, podamos llegar a determinar valores, ¿verdad? Que permitan a otras personas no tener que hacer ese experimento y simplemente ocupar esos valores, ¿verdad? Para poder llegar a un resultado. Entonces, más o menos de esta forma trabaja este método. En este método, lo primero que tenemos que hacer es delimitar el área que vamos a trabajar, identificar cuáles son las fuentes de contaminación, esta sería la siguiente etapa, y después, a partir de esa lista, aplicar las encuestas necesarias para que entonces podamos tener la información que requiere el método, que ahorita vamos a seguir platicando, en donde el dato más importante es la producción anual. Con ello vamos a tener nuestra propia base de datos con la cual vamos a poder aplicar los coeficientes que maneja la técnica según sea el caso. Y de esta manera, pues pudiéramos obtener pues ya indicadores ambientales, ¿verdad? Por tipo de fuente.
Y dentro de las ventajas, bueno, principalmente es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que para obtener esos indicadores, al tener esto sobre todo automatizado, pues sería menor. La manera de actualizar el inventario pues sería relativamente rápida porque solamente dependemos de los datos del siguiente año. Y precisamente por ello pues está desarrollado o está diseñado para países sin infraestructura y sin información, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a la información que requerimos conocer, pues precisamente es obtener la lista de fuentes, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo identificamos las fuentes aquí en la localidad, ¿verdad? En el proyecto que estamos trabajando. Y entonces esas fuentes pues están relacionadas con ciertos contaminantes. Aquí en la técnica ya maneja lo que son partículas suspendidas, por ejemplo en el caso de aire, partículas suspendidas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono principalmente, ¿no? Para el caso de aire. Vamos a ir viendo. Y bueno, entonces, esto, bueno, para que pudiéramos llevar a cabo este trabajo, pues sobre todo necesitamos, como les comentaba, bases de datos confiables, ¿verdad? Que es en lo que precisamente creo que nuestro país está trabajando ya desde hace unos años y pues necesitamos sumarnos en esa línea. También generar datos que sean confiables y poder ponerlos que sean disponibles, ¿verdad? Para otros grupos de investigación, para que puedan también ser comparados, ¿no? Ser analizados. Y con esto podamos establecer, pues, inventarios de fuentes de contaminantes, ¿verdad? Eh, una herramienta que también se está explotando mucho para esto, pues son las herramientas SIC, ¿verdad? Que también nos ayudan precisamente a ubicar en un espacio las fuentes y poder en una segunda etapa trabajar sobre los impactos, ¿verdad? Y las medidas de mitigación relacionadas con los hallazgos que se encuentran en el inventario. Y de tal forma que dentro de los objetivos en cuanto al desarrollo de un inventario de contaminantes ambientales, en este caso al aire, pues lo que nos hemos propuesto es poder en los siguientes años tener una herramienta basada en técnicas computacionales y que nos permita realizar estos inventarios de contaminantes. Y precisamente esos resultados nos permitan a un modelo de dispersión, pues conocer cómo es que se comportan los contaminantes en una determinada zona de estudio, ¿verdad? Entonces, para ello, pues hemos tenido que estudiar sobre los modelos referentes a calidad ambiental, estudiar sobre lo que es evaluación de impacto ambiental y, y sobre todo identificar, bueno, las ventajas y las desventajas de cada uno de estos modelos. En la parte de la técnica ERSCA, lo que en esta etapa utilizamos es precisamente la parte de los cálculos y sobre todo el que nos permite definir una zona de estudio según sea necesario. En este caso, la zona de estudio que estamos manejando es la zona metropolitana de Tampico. Y por otro lado, trabajar también en la información de salida, ¿no? Trabajar para que pueda ser comparada con la información que nos dé los sensores que se están desarrollando, ¿verdad? Para monitorear la calidad del aire. Y por otro lado, pues los que ya también existen en las diferentes aplicaciones que están disponibles. Principalmente consideramos que es muy importante el poder identificar, bueno, pues qué técnicas de programación, qué lenguajes de programación, qué bases de datos, qué estructuras de datos, qué diccionario de datos son los que tenemos que conformar para que esto quede de la manera más estandarizada posible, ¿verdad? E incluir las herramientas SIC. Entonces, esto es lo que en los objetivos específicos se ha propuesto.
Bueno, dentro de las técnicas que existen para lo que es evaluación de impacto ambiental, pues por ahí es probable que ya hemos escuchado sobre las listas de control, ¿verdad? Que son dentro de las técnicas más sencillas, pero más utilizadas. Y precisamente estas listas de control, bueno, se basan en la utilización de cuestionarios y en donde se obtiene información cualitativa y entonces aquí principalmente esa es la desventaja, ¿verdad? Que se requiere mucha especialización por parte del ingeniero ambiental o el encargado de hacer la evaluación ambiental para definir los hallazgos, ¿verdad? Otras técnicas son las de matrices de acción factor, ¿verdad? En donde principalmente está la matriz de Leopold, en donde ya vamos a ver que se dan ponderaciones para poder ir dándoles factores de mayor peso o menor peso a las acciones que se detectan, ¿verdad? Al inicio, pero también entra la parte subjetiva del estudio, ¿verdad? En donde el especialista vuelve a tener la mayor importancia en el trabajo que se está haciendo de la evaluación de impacto ambiental. Y precisamente es en donde entran, pues, diferencias, ¿verdad?, entre las opiniones de unos especialistas y otros especialistas, ¿no? Entonces, la idea de esta técnica de ERFCA es precisamente trabajar de una manera cuantitativa. Otros sistemas de identificación de impacto son sistemas como las matrices de casillas relacionadas o las matrices de valoración, ¿verdad? Por mencionar las técnicas que hay, ¿verdad? Y bueno, ya entrando un poquito más en detalle con la técnica ERFCA, bueno, aquí la metodología, pues la puedo resumir en 7 pasos. Cada paso, bueno, tiene su complejidad, ¿verdad? Sobre todo en función del área de estudio que decidamos analizar. Y entonces, en primer punto está la definición del área de estudio, después la conformación del grupo de trabajo, porque dependiendo del área de estudio, pues será el perfil, ¿verdad?, que requiero para poder realizar esta evaluación. Eh, la recolección de datos para el sector industrial, la recolección de datos para el sector no industrial, los cálculos necesarios y la organización de resultados, reportes, para posteriormente poder, en comparación con lo que nos marca la normatividad, pues determinar, ¿no?, indicadores de calidad ambiental. Y aquí, por ejemplo, en este diagrama podemos observar cuáles son las estrategias, por ejemplo, para definir el área de estudio. En cuanto al área de estudio, pues nosotros podemos definirla en función de una división política, es decir, definir por municipio o por varios municipios o por un estado, ¿verdad? Es lo que en el proyecto que estamos desarrollando es por donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos 3 municipios que estamos trabajando, que son Altamira, Tampico y Ciudad Madero, del estado de Tamaulipas. Y aquí lo importante es que al automatizar esta técnica, pues no debería de ser complejo poder agregar otro municipio más, ¿verdad? Entonces, por eso consideramos importante este desarrollo, ¿verdad? Pero un desarrollo tecnológico. Y por otro lado, podemos definir lo que son áreas de estudio económicas, ¿verdad? En donde, bueno, ya consideraríamos toda la zona metropolitana, ¿verdad? Que sería la zona de estudio económica, en donde, bueno, ya la zona metropolitana de Tampico, pues incluye otros municipios, ¿verdad? Del estado de Veracruz. Y también tenemos lo que es la definición, ya sea por fronteras físicas, ¿no? Es decir, tal vez nos interesa definir en dónde se encuentra algún cuerpo de agua, ¿verdad? Entonces esa región es la que es donde se encuentra el cuerpo de agua que queremos
tomar como zona de estudio, pues es la que se define nuestra área de estudio. Es importante la parte de la definición de la ubicación geográfica, las coordenadas, el poder trazar los polígonos, ¿verdad? A través de esas coordenadas geográficas. Y posteriormente poder obtener a través de pues, bases de datos oficiales, como el caso del INEGI, CONAVIO, Semarnat, ¿verdad? Información del medio físico, biótico y socioeconómico. Entonces, con esto nosotros podemos pues tener una base de datos que nos permita pues trabajar en torno hacia el estudio de socioecológico, ¿verdad? De nuestra zona de estudio. Y entonces, después de este ejercicio, pudiéramos identificar, pues, cuál es la información que hace falta, ¿verdad? Como les comentaba, todavía hace falta información de algunos lugares en donde tendríamos que ir, ¿verdad? Y apoyarnos, por ejemplo, de la ciencia ciudadana para conocer un poquito más sobre ese lugar y poder entonces aumentar la información a través de esos trabajos del campo, ¿verdad? En nuestra base de datos de nuestro proyecto. Posteriormente, según la metodología, se definiría el equipo de trabajo y el nombre del proyecto para que podamos estructurar la información, sobre todo el marco contextual, ¿verdad? Es decir, qué es lo que queremos abordar o abarcar. Por ejemplo, si nada más estamos trabajando aire o si queremos también analizar agua o si queremos analizar la generación de residuos sólidos. Entonces, aquí eso también entra dentro del alcance, ¿no? de esa evaluación rápida de contaminantes. Y ya que se define este contexto, entonces, pues entonces empezamos a identificar las fuentes, ¿no? No sé si se alcanza a ver aquí mi cursor. Entonces, por ejemplo, yo tengo que definir las fuentes y esas fuentes yo tengo que tener su ubicación y tengo que tener su giro reportado. Ahorita vamos a ver un ejemplo e identificarla, ¿verdad? Es decir, clasificarla si es de tipo industrial o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues aquí siempre de referencia ponemos a lo que es la refinería Francisco Madero, ¿verdad? Que entraría dentro de las fuentes industriales. Y entonces quiere decir que tiene una clave, según la clasificación de la ONU, que maneja la técnica ERFCA. Y en el caso de nuestro país, pues esa clasificación también la podemos encontrar en el INEGI a través del ESIAN, ¿verdad? De la clasificación del ESIAN. Y entonces nosotros empezamos esta parte de identificar fuentes, registrarlas, agregarlas a la lista y entonces sigo en este diagrama tantas fuentes tenga, ¿verdad? En mi zona de estudio. De tal forma que también yo podría hacer este estudio tan exhaustivo como quisiéramos, ¿verdad? Es decir, tal vez nada más en una primera etapa me interesa, como ahorita lo estamos, de hecho, planteando, nada más me interesa tres fuentes, ¿verdad? Fijas para trabajar el inventario y posteriormente ir agregando otras fuentes, ¿verdad? Al ejercicio. Entonces, por eso es que aquí va a ir así en este ciclo, ¿verdad? Hasta que ya no tenemos ninguna fuente que registrar, entonces ya ahí nuestra lista de control de recolección de datos quedaría completa. Por otro lado, en el caso de los que no son industriales, pues entonces aquí tenemos que estructurar la información a partir de las bases de datos, principalmente el INEGI, y tiene que ver precisamente con datos en el caso de las fuentes móviles, por ejemplo, el parque vehicular, clasificado, que sí, por tipo de motores, ¿verdad? También tiene que ver no sé, en el caso de las embarcaciones, aviones, ¿verdad? Entonces, toda esa información, tendría que estructurar eh, como parte del inventario. Y bueno, para cada una de las fuentes, pues está relacionado ya un aporte contaminante
Entonces me va a permitir conocer pues cuál es el aporte contaminante que la fuente emisora genera, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, tengo un número total de fuentes emisoras variable, ¿verdad? En función de la zona de estudio. Y entonces yo tendría que calcular a partir de esos aportes y de esos números de fuentes emisoras, pues esta carga contaminante total. Entonces, en esta técnica para ello se utiliza muy importante lo que es la producción o consumo de la fuente emisora. Y dependiendo, ahorita vamos a ver algunas tablas, dependiendo de la fuente, sería la unidad que se manejaría, ¿no? Por lo general se maneja en toneladas al año. Y entonces también aquí se vuelve muy importante la parte de las conversiones, ¿no? De las unidades, ¿no? Entonces todo eso se debe de tomar en cuenta. Y de tal forma que yo tengo que, para poder obtener esa carga total de contaminantes, pues conocer primeramente pues la sumatoria de esas fuentes que tengo en mi zona de estudio y conocer su producción anual, ¿verdad? Para que entonces yo pueda obtener esta carga total de contaminante que aquí en la técnica la puedo identificar al agua, al suelo y al aire. Entonces, vamos a ir. Es importante el manejo de categorías precisamente por las tablas que maneja la técnica. En esta diapositiva, yo aquí ya les fui relacionando esas categorías que maneja la técnica con las claves, pero que maneja el INEGI a través de su catálogo de LECIAN, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, producción agropecuaria, manufactura de alimentos, no tiene mucho soporte al respecto, pero considero que en función de lo que analizamos que sí podemos utilizar para lo que es la industria, esa misma metodología en un trabajo futuro pudiéramos trabajarlo para incluir la producción agropecuaria, ¿verdad? Según los estudios relacionados, ¿no? En lo que es el sector agropecuario, con esta misma metodología. Dentro de los factores que comentábamos hace un momento, pues vamos a ver que encontramos factores de emisiones al aire, principalmente relacionados con la combustión estacionaria, con la combustión móvil, con las fuentes industriales, con emisiones por procesos comunes de disposición de desechos sólidos, y también tenemos factores de carga para efluentes, por ejemplo, como el caso de los efluentes industriales, efluentes domésticos municipales, por ejemplo. Entonces, aquí es importante que recordemos que todo esto es estadístico, ¿verdad? Que está basado en los factores que la técnica considera, pero que creo yo que podríamos tomarlo como referencia y hacer un estudio directo y entonces empezar a comparar e incluso hacer una aportación hacia la técnica si es necesario para México que se realice alguno de esos factores, ¿verdad? Entonces, estos factores de carga están clasificados o están organizados en cuadros. De hecho, aquí quería mostrarles en esta página, que no sé si se alcanza a ver. Aquí en esta página, precisamente cómo vienen todos estos factores que la técnica maneja, ¿verdad? Aquí. Por ejemplo, aquí en este anexo están las cargas de desechos sólidos industriales y aquí vienen los cuadros de trabajos, que son donde vamos a tomar precisamente los factores por los que vamos a multiplicar la producción anual. Y esto viene para cargas de contaminación del aire proveniente de fuentes de combustiones móviles, de fuentes industriales, de fuentes domésticos.
de desechos sólidos industriales, de desechos sólidos municipales, ¿verdad? Muy importante la parte de los factores de conversión. Entonces, esto está relacionado con lo que ahorita les estaba mostrando y pues es bastante extenso, ¿no? Sobre todo el manejo de los cuadros. Entonces, debido a precisamente a la cantidad de información que se tendría que ir filtrando en función de cada zona de estudio, esto es lo que lo hace un poquito lento, ¿no? A la hora de utilizar la técnica. De tal forma que es muy importante que podamos tener esa técnica, pero a través de una herramienta computacional, ¿verdad? Para que cuando logremos el esfuerzo de tener los datos para una zona de estudio, que podamos ir incluyendo, por ejemplo, más municipios o que esa misma metodología, experiencia que ya tenemos para desarrollar estos inventarios, pues que podamos aplicarla a otra zona de estudio distinta, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos trabajando en el desarrollo de un sistema para la generación de inventarios. Así es, por ejemplo, el cálculo de las cargas de contaminación de aire, ya como resumen, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de arriba podemos observar, por ejemplo, lo que son partículas suspendidas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono. Y estos datos son pues ya datos estimados en función de la producción anual de las fuentes relacionadas con estos tipos, ¿verdad? Plantas generadoras, hornos industriales, hornos domésticos, ¿verdad? Entonces, ya a través de este ejercicio podemos ya tratar de cuantificar, ¿verdad? Y poder proponer medidas pues aterrizadas en datos, ¿no? En cuanto al manejo de la información, pues como les comentaba, todo esto, la técnica lo maneja precisamente como se originó en Europa, en la clasificación del CIU, ¿verdad? De la ONU, y hay una relación, ¿verdad? Hay una relación dentro de la clasificación del CIU con la clasificación del ESIAM, ¿verdad? Que es la que aplica para México, Estados Unidos y Canadá. Entonces aquí son las categorías y aquí ya están las claves que maneja el CIU 2.0 y a través de esas claves, bueno, vamos analizando y haciendo la homologación con la última versión del ESIAM que tenemos en México, que es la del 2018, ¿verdad? Esa es la más actualizada. Okay. Entonces, así es como nosotros podemos consultar todas estas actividades a través del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, de tal forma que nos permita a través de esta metodología que nuestro inventario pues pueda ser de alguna forma estandarizado, ¿verdad? Que si otro grupo de investigación trabaja en alguna otra zona de estudio, al final los resultados los podemos cuantificar según estas actividades que menciona aquí el catálogo del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Entonces, ahí está. Y en primera instancia, bueno, todos estos trabajos pues se han desarrollado principalmente utilizando Excel, ¿verdad? Y después empezamos a observar pues, la necesidad de pasarlos a una herramienta ya con un lenguaje de programación, sobre todo web, ¿verdad? Que nos permitiera interactuar y organizar toda esta información. Aquí, por ejemplo, vamos viendo, aquí me falta la otra columna, cómo se va haciendo la homologación desde la SIU Revisión 2.0 hasta la 2018, ¿no? Para poder tener la homologación y que entonces nuestros resultados podamos compararlos pues a nivel internacional. Entonces, por eso es que se hizo esta clasificación.
Bueno, y con todo esto lo que estamos buscando es poder generar una base de conocimiento, ¿verdad? Entonces, hoy también con los avances que hay en lo que tiene que ver con las tecnologías de información, pues vemos que hay lenguajes que funcionan en Internet de una manera más sencilla y que sobre todo que los datos se comparten de manera transparente entre las aplicaciones. Entonces, todo esto es posible al manejar el concepto de base de datos, pero hacia una base de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pues estamos trabajando, ¿verdad? Obviamente esta base de conocimiento está conformada por información de bases de datos oficiales y pues ahorita estamos en la parte del diseño y estructuración de esta base de conocimiento. Dentro de los intentos que se han desarrollado para poder llegar a esta herramienta computacional que nos hemos propuesto para la generación de inventarios de contaminantes, pues se han hecho ejemplos, por ejemplo, en Visual Basic, ¿verdad? En lenguajes de programación como Visual Basic, en hojas de Excel, ¿verdad? Como aquí también se los voy a mostrar, por ejemplo. Aquí tenemos los catálogos con todos los cálculos que implica. Esos ya son de resultado. Aquí si se dan cuenta no está el detalle de todas las fuentes. Es decir, aquí tendríamos que ver cada una de las empresas, cómo se llama y en dónde entra, ¿verdad? Eso no está aquí. Ahorita se los voy a enseñar aquí en el ejemplo. Entonces, ahí va. Después empezamos a hacer un ejercicio, pero ya utilizando PHP, ¿verdad? Y esto es lo que queremos ahora sí que llevar a una escala mayor en este proyecto de calidad de aire que estamos trabajando para el manejo de los datos de manera estimada. Aquí en este ejemplo, si se fijan, en donde dice vista de detalle de la empresa, aquí sí ya viene la empresa. La empresa debe de estar relacionada precisamente con su clasificación. Debemos de considerar la producción anual, ¿verdad? Y entonces, a partir de estos datos, es que ya el sistema va a generar los reportes, ¿verdad? Necesarios. Entonces, esto sí fue como un prototipo, ¿verdad? Un prototipo que se desarrolló con unos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental y un estudiante de Ingeniería en Sistemas. Y ahora queremos hacer una versión mejorada para lo que es el estudio de la calidad del aire a través de la generación de inventarios utilizando la técnica ERCA, ¿verdad? Entonces, las herramientas SIC son muy importantes y de hecho esa es la parte novedosa del desarrollo que estamos trabajando en esta etapa. En el proyecto ya tenemos, por ejemplo, identificadas todas las fuentes que hay, fuentes fijas que hay en la localidad. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver el detalle, por ejemplo, de cómo se llama la empresa, su código, el número de personas, la ubicación, ¿verdad? El tipo, ¿verdad? De unidad económica y a qué sector pertenece. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, el de la refinería, ¿verdad? Y entonces ahora con las ventajas que tienen lo que son los sistemas de información geográfica, en este caso estamos utilizando el ArcGIS y ahora el ArcGIS nos permite precisamente generar librerías desarrolladas en Python que nos permite entonces este cálculo que yo manejaba aquí en Excel, poder incorporarlo directamente al SIC, ¿verdad? A través de una librería, ¿verdad? Entonces, eso es la parte que estamos trabajando, ¿verdad? Dentro de este proyecto, para que entonces yo para una fuente fija le pueda
registrar la producción anual en determinado año y que entonces pueda obtener un resultado sobre las cargas contaminantes por año de todas las fuentes que tenga, ¿verdad? Y que entonces aquí yo las puedo identificar como capas. Entonces, por otro lado, también tenemos aquí en este mapa, ¿verdad? Tenemos identificadas nuestras estaciones meteorológicas y en donde también vamos a tener identificadas nuestras estaciones de monitoreo de calidad del aire que se están desarrollando. Y entonces poder de alguna manera registrar esos valores y poder hacer una comparación después al pasar un año, ¿verdad? De lo registrado a través de estos sensores con lo que la estimación a través de la producción anual me está arrojando y poder hacer aportaciones al respecto, ¿no? Entonces, esto es lo que es la parte novedosa, ¿no? Que si se dan cuenta, de manejar este tipo de sistemas, ¿verdad? Que ya son muy básicos y que no hay mucha interacción, que ya lo podamos hacer a través de un SIC, que de hecho este SIC, bueno, se genera la aplicación, ¿verdad? Y esa se puede compartir en un portal, ¿verdad? Como tenemos del proyecto. Entonces, eso es lo que en esta parte de la generación de inventarios de contaminantes llevamos avanzado en cuanto a la identificación de las fuentes fijas. Todas esas fuentes fijas ya están clasificadas según el ESIAN, ya está identificado su clasificación en el SIU para poder tomar los factores que maneja la técnica ERCA. Y entonces estamos en esta parte, ¿no? El poder implementar ya una herramienta computacional, en este caso, por lo menos unas librerías que podamos integrar en el ARGIS, ¿verdad? Y poder después generar los resultados, ¿verdad? Entonces, dentro del enfoque, también estamos considerando la parte de los sistemas expertos como parte de nuestro background para el desarrollo de estos inventarios. Consideramos importante que toda la información que se pueda reunir en la base de conocimiento nos permitirá generar reglas, ¿verdad? Que son la base de los sistemas expertos y que puedan dar ya un reporte, pero con información que sea resultado precisamente de la base de conocimiento del sistema experto, ¿verdad? Entonces ahí, para ello estamos trabajando, bueno, en un estudio de factibilidad, ¿verdad? Y para poder tener un prototipo que pueda ser probado en un ambiente alfa, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, ya compartirlo con otros grupos de investigación para poder desarrollar lo que son pruebas beta, que lo utilicen bajo sus propias necesidades de sus zonas de estudio y que entonces pueda llegar este sistema pues a obtener una calidad comercial, ¿verdad? Y entonces podamos ya estar en esta parte de mantenimiento y evolución. Entonces, esta es la parte también de que tenemos bien presente en el desarrollo de esta parte de la generación de inventarios. Y bueno, pues para ello, pues necesitamos afinar, ¿verdad? Los cálculos, es decir, la información que nos den los equipos, nos va a ayudar a determinar qué tan alejado, cercano se encuentra dentro de lo que nos da la carga contaminante por fuente en la técnica ERCA, ¿verdad? Y tratar en dado caso de ver pues cuáles son los detalles, ¿verdad? Que pudieran existir dado nuestro contexto, ¿verdad? Regional. Entonces, bueno, este es un diagrama de contexto solamente para identificar los actores de lo que este sistema, ¿verdad? Que lo hemos
al momento definido como un sistema experto y después poderlo conceptualizar como algún sistema más complejo de inteligencia artificial. Y bueno, esta es la pantalla que ya les mostré los avances, ¿verdad?, que tenemos, que aquí está en el mapa, ¿verdad? Aquí la ventaja es de que ya hemos podido integrar pues cuestiones incluso de percepción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos ya los resultados de todas las encuestas que hemos aplicado en la versión 1 y versión 2 de la encuesta de percepción de olores. También lo tenemos integrado pues para precisamente poder ir comparando esos resultados que nos arroje la técnica contra lo que la ciudadanía expresa a través de esas encuestas, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a poder hacer a través de estas herramientas SICA. Y bueno, como conclusiones, pues la técnica ERFCA es una técnica que ya tiene bastantes años, sin embargo, se sigue utilizando y prueba de ello es que se hace mención, por ejemplo, en la NOM 2019 de Semarnat, por ejemplo, aquí menciona que de conformidad con la evaluación de fuentes de contaminación del aire, agua y suelo realizada por la Organización Mundial de la Salud, y aquí establece el resultado. O sea, eso es una técnica que como quiera se sigue utilizando como referencia. Esta está, por ejemplo, en la norma oficial mexicana, NOM 172 Semarnat 2019, precisamente que habla sobre los lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud, ¿verdad? Y si me voy hacia atrás, en otras normas, bueno, también hacen referencia a esta técnica. También, déjenme ver si no se me olvida algo que les quería mostrar. Creo que ya. Ahí está. Y entonces, por eso es que a pesar de los años que tiene, pues la seguimos tomando como referencia. Este ejemplo es para, la zona de estudio es lo que es la Huasteca Hidalguense, y aquí, por ejemplo, utilizan también la técnica ERFCA. Aquí definen el área de estudio, por lo mismo del trabajo que implica hacerlo manual, al no tener un sistema, pues enlistan los municipios que se van a analizar, ¿verdad? Entonces, esta es la primera etapa que les comentaba de la metodología, definir la zona de estudio. Después tenemos una segunda etapa en donde concentramos la información, se hacen los cálculos para poder llegar a lo que es los resultados, ¿verdad? Que están más abajo. ¿Cómo serían los resultados al aire? Y aquí están, ¿no? Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, este es un caso, ¿verdad? De ejemplo, solamente lo pongo como referencia de cómo se ha utilizado esta técnica, ¿verdad? Y que aquí en el trabajo que estamos haciendo, lo que queremos es automatizarla y ponerla a disposición de otros grupos de investigación. Y bueno, no es por mi parte, sería todo. Espero no haberme extendido demasiado y pues quedo a la orden de cualquier pregunta.